Decía Sigmund Freud que los seres humanos tenemos pulsiones de muerte. Y yo últimamente las tengo a los 57 años. Esas pulsiones de muerte se alejan con el sueño de construir una patria para todos, por lo menos en mi caso. En el caso de otros se hará de otra manera. Esta, desde el punto de vista de la Argentina real, fue una semana maravillosa, de esas que uno se siente orgulloso de ser argentino y orgulloso de tener la presidenta que tenemos. Primero tuvimos un éxito formidable en Naciones Unidas, 120 y pico de naciones votaron la posibilidad de tener leyes internacionales para ponerle freno a los buitres, a los fondos especulativos financieros que atacan de manera carroñera a las naciones de la tierra, en particular a las que tienen dificultades. Ese voto en Naciones Unidas fue tratado peyorativamente por los buitres de adentro. Bastaba ver cómo los oligopolios mediáticos ligados al poder económico actuaban en cadena y diciendo, bueno, eso es una pavada que no tiene ningún valor aplicativo hoy por hoy. El mensaje es todo lo contrario, el mundo está dispuesto a ponerle límite a estos tipos, a ir a formas nuevas del capitalismo, si es que el capitalismo va a seguir siendo el sistema de los sistemas en este mundo. Ya decía Carlos Marx hace mucho que para que haya socialismo primero tiene que haber capitalismo. Y la verdad que entre los neoliberales y los buitres no nos dejaron ni siquiera el capitalismo. Por eso también tuvimos la ley de pago soberano, donde defendimos los procederes que llevamos adelante con la reestructuración de la deuda. Lo dije ya alguna vez y lo repito ahora. Algunos pavotes que tenemos en la vereda de enfrente, porque la verdad cuesta encontrar sinónimos. Dicen, ¿por qué aceptaron los tribunales de terceros países o por qué aceptaron tal o cual condición? Y la verdad es que Argentina parecía la Alemania aquella después de la Primera Guerra en el Pacto de Versalles. Perdimos. El neoliberalismo conservador nos había derrotado. Nos mataron 30.000 compañeros y después rápidamente nos endeudaron hasta el paroxismo, destruyeron las industrias y nos dejaron 8 millones de desocupados. Bueno, en esas condiciones Néstor Kirchner renegoció la deuda y tuvimos la mayor quita que haya tenido país alguno en la faz de la tierra, más quita que Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética. Ahora, del otro lado, este es el relato del orgullo nacional, el relato optimista de cara al futuro, el relato de quienes sentimos que emerge una nueva y gloriosa nación. Del otro lado están los otros, los que atacaron la moneda, esos que tienen encanutado 30 millones de toneladas en los silobolsas y están especulando a ver si pueden quebrar las posibilidades financieras del pueblo argentino no liquidando sus exportaciones, o por ejemplo los que atacan los precios, los formadores de precios que actúan en tándem, o por ejemplo aquellos que asusan por los medios de la mañana a la noche de nuevo la criminalidad. De vuelta volvió a haber inseguridad. Una mañana se levantó Manieto y dijo, bueno, pongamos este tema de nuevo. Durante semanas no se habló de inseguridad. Durante todo el mundial no hablaron de inseguridad.
Ahora de nuevo volvieron a poner el tema, un mismo crimen mostrado 120 veces. Lo digo con la autoridad moral que me da vivir en Isleños 565, asentamiento El Tambo, La Ferrere. Sí, yo vivo en La Ferrere, en un lugar tremendamente humilde, donde puedo tocar la inseguridad cada día. Esto no quita, toco madera, que mañana desde alguna mafia del conurbano, para darte el ejemplo, te peguen un tiro. Pero les digo, no veo más inseguridad. Están predicando la derrota, el desaliento, el desánimo. Barrio Nuevo, que salió a decir que en diciembre la presidenta se va por la vía del golpe en las calles. Todo esto en vísperas del 16 de septiembre, que va a ser por estos días. ¿Y qué es el 16 de septiembre, Luis? El día que derrocaron a Perón y a Evita, con los mismos métodos. Eran chorros, eran ladrones, Evita era una puta, o la yegua. Qué raro, ¿no? Porque le dicen yegua igual que le dicen yegua a Cristina. Ahí andan esas clases medias que yo las diferencio de las otras clases medias, porque si hay un conflicto hoy es en la clase media, esa clase media que se recupera culturalmente, que es solidaria, que tiene conciencia nacional, que le importa el otro, que quiere un destino común para todos, y después está la otra, que no es clase mierda, no es clase media, es clase mierda. La clase mierda xenófoba, individualista, apátrida, que creen que se van a salvar por la vía del egoísmo. Pobres tipos. Por eso, un programa lleno de desafíos, que los va a ayudar a dilucidar quién es quién y qué cosa es qué cosa. Y también vamos a hablar en algún momento del mundo. Este mundo donde suenan de nuevo tambores de guerra. Ojalá que una vez más las crisis de hegemonía no se resuelvan por la vía de los cañonazos. Buenas noches, buen programa. Todos los que hacemos esto, los que estamos de este lado de la pantalla y los que están del otro lado, queremos enviarle al Gato Silvestre un abrazo solidario grandote y también decir con toda claridad que si esta bomba que destruyó su camioneta se lo hubiesen puesto a Jorge Lanata, hoy teníamos los medios hegemónicos en cadena nacional. Gato, un abrazo de todos 7.0. Así es, y bueno, esperamos que vos participes del programa a través de las redes sociales. 7.0 Televisión es el Facebook, @Luis_Delía es el Twitter de Luis, y también podés enviar mensajes de texto al celular de Luis, 1154097073. El teléfono de él lo vas a ver siempre acá al pie de la pantalla para que puedas enviar mensajes de texto. Y bueno, vamos a tener entrevistas hoy, Luis. De hecho, ya los invitados del día están aquí en nuestro living. Está Santiago Fraschina, el economista del GENAP, y también está con nosotros Paula Durán. Le damos las buenas noches a ellos. En un ratito nada más Luis va a estar conversando con ellos. También vamos a tener un móvil en Villa Crespo, en el barrio de Villa Crespo, en Arauz y Castillo, creo que es exactamente el cruce de las calles, en un local de la Cámpora, porque ahí se están organizando ya todo lo que va a suceder mañana, Luis, en el estadio de Argentinos Juniors, un acto de la Cámpora vamos a tener ahí. Por eso Picone, Néstor Picone, nuestro compañero, está ya en el móvil. En un ratito nada más vamos a poder, ahí se ven las imágenes de los chicos que ya están trabajando y organizando todo para que la fiesta de mañana sea verdaderamente para todo el mundo. Ahora sí, vamos a la primera nota. Vamos con Leonardo Cofré. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pensaba que a lo largo de la historia, y sobre todo en estos últimos tiempos, hemos aprendido de qué se trata esto de los medios, de lidiar con ellos, de la importancia que tienen a la hora de construir una historia posible, una historia fáctica, o por lo menos que nos interese a todos. Y estos medios, por supuesto, algunos de ellos no se quedan quietos, siempre están tratando de tener más poder. Lo vimos con la ley de medios, lo que costó realmente sacarla. Finalmente, después de varios años se logró esto, y todavía no se puede lograr que se cumpla efectivamente. De hecho, este canal todavía sigue sin aparecer en la grilla,
sobre todo grupos importantes, ¿no?, que son los que transmiten y que hacen que se conozcan las distintas posibilidades. En este sentido, los medios gráficos no han quedado exceptuados de esta malicia, si se quiere, de esta avaricia de parte de los medios y de esta manera de ejercer también la comunicación que tienen. Los medios gráficos hoy se ven enfrentados a la posibilidad de perder sus ventas, de no tener los ejemplares que necesitan, de ser maltratados. Nos lo cuentan los canillitas, lo sabemos cada vez que vamos a comprar el diario y nos cuentan, a veces no llegan los diarios, son las 9 de la mañana y no están. Este maltrato tiene que ver con una operación que está haciendo sobre todo Clarín, que es quien más se mete con este tema. Y este informe que tenemos hoy, a pesar de que el gobierno se ha ocupado, incluso los medios más chicos sufren de una exención del IVA del 50%, pero claro, los camiones, las grandes empresas no distribuyen estos medios y se ven afectados de todas maneras. En este informe vamos a ver qué es lo que está pasando con los medios gráficos. Nuevas maniobras para monopolizar la comunicación. Los argentinos sabemos cómo los grupos hegemónicos de la comunicación han desarrollado grandes negocios haciendo uso de su posición dominante. El Grupo Clarín y La Nación son sus principales actores, aunque no los únicos. Ya en los años 90 habían incursionado en los millonarios negocios de las AFJP que terminaron estafando a millones de argentinos. Poseen los principales negocios agropecuarios de la Argentina, mantienen el monopolio de la conexión a Internet con un millonario negocio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Conservan la mayor red de servicios de televisión por cable de todo el país y una impresionante cantidad de canales que les permiten ejercer el poder periodístico que todos conocemos. Son dueños mayoritarios de Papel Prensa, empresa adquirida de manera irregular en connivencia con la dictadura militar y con la que dejaron afuera del negocio a miles de publicaciones independientes, a quienes no proveían el papel en la cantidad necesaria o a quienes imponían un precio inaccesible para su compra. Podríamos hablar horas y horas de los cientos de negocios que a costa de los argentinos estas empresas han construido a partir del poder indebido y desmesurado que se basa en el manejo de las comunicaciones. Veamos algunos ejemplos. El diario Clarín llegó a vender más de 500.000 de ejemplares por día durante la semana. Hoy se estima que no vende más de 150.000. Y decimos se estima porque hoy muchos ejemplares se regalan, otros se distribuyen gratuitamente y de manera compulsiva con tarjetas de descuentos. A todo esto sumemos que la parte de esos 150.000 ejemplares que no se venden son devueltos y reciclados dentro de la empresa Papel Prensa. Curiosamente, la empresa Papel Prensa le paga a la empresa Clarín y a la empresa La Nación por un papel que ya es residuo para reciclar el mismo precio que figura en la tapa. En la actualidad, a esta maniobra se suma otra que tiene que ver con la distribución y la comercialización gráfica. Por un lado, se trata de adquirir revistas de consumo masivo con las que inicialmente se asocian para garantizarles la distribución efectiva, pero luego terminan asfixiándolas económicamente para comprarlas a muy bajo precio. En los últimos 2 años, Clarín y La Nación se han quedado con alrededor de 70 revistas de primera y segunda marca. Esto significa la ocupación de la mayor parte de la oferta gráfica de renombre en los kioscos de expendio. En paralelo, han comenzado a provocar el endeudamiento y la asfixia económica de los famosos canillitas, propietarios de los kioscos de ventas de diarios y revistas. En el último año, de los 6.500 puestos que hay en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, 1.500 ya fueron adquiridos exclusivamente por estas empresas mediáticas. Esto hace que en esos 1.500 puestos solo se vendan los diarios Clarín, La Nación, Perfil, Muy, El Cronista Comercial y las 70 revistas más taquilleras que pertenecen a estos monopolios. Esto es un nuevo atropello a la libertad de expresión. Hay más de 1.500 medios periodísticos gráficos, alternativos, que no pueden ser comercializados en muchos de estos espacios de distribución. Hay mucha preocupación entre los propietarios de puestos de diarios y revistas por el avance imparable de esta metodología que pretende quedarse con todo el negocio. Ya no les alcanza con replicar en sus radios y sus canales de televisión sus mensajes espurios y sus intenciones desestabilizadoras.
ahora buscan ocupar, como sea, los lugares en los que se ven los titulares que pretenden imponer. Esta es otra violación a la libertad de expresión y al comercio justo. Los argentinos tenemos que seguir luchando para que estos monopolios dejen de avasallar la democracia, las leyes y la libertad que tanto nos costó lograr y que un puñado de empresarios pretende manipular para su único y propio beneficio. Es una maniobra constante de algunos empresarios en la República Argentina. En cuanto a los medios de comunicación, la hacen Clarín y La Nación. Empezó durante la última dictadura cívico-militar con la apropiación ilegal de papel prensa, en una causa que cada día que pasa, y no tenemos resoluciones, mancha el Poder Judicial argentino y el juzgado de Julián Ercolini en particular. Desde diciembre de 2012 que Lidia Papaleo está pidiendo la declaración indagatoria de los imputados, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y los hermanos Peralta Ramos, y sin embargo no tenemos ninguna novedad al respecto. Una vez que Clarín y La Nación tuvieron papel prensa, empezaron a asfixiar al resto de los medios gráficos, o no vendiéndoles el papel o vendiéndoselos a precios realmente inflados. Después de eso fueron por los canales de televisión, manejando la red de cables, asfixiando económicamente sobre todo a los canales del interior del país, y hoy van por los kioscos de diarios, en maniobras que están realizando sobre todo en la capital y en el Gran Buenos Aires, que ya se han quedado con 1.500, los asfixian económicamente. En julio y en agosto tuvimos manifestaciones y medidas de fuerza de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas, 14 paros en el resto del país por el tema del recargo al interior, que Clarín y La Nación ya no lo pagan más, ahora lo tienen que pagar los canillitas, incluso antes de vender el diario. O sea que un tipo que tiene un puesto de diario en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, está financiando a Clarín y a La Nación. Se asfixia económicamente y luego lo compran. La semana pasada, el jueves, hubo una marcha de 700 canillitas a Clarín específicamente por la reducción del 20% de sus salarios. La idea ¿cuál es? Quedarse con los puestos de diario para después poner solamente Clarín y La Nación, y que el que pasa caminando vea solamente esos titulares. Y Página 12 queda tirado en un rincón, o la revista 23, o cualquier otra posición política, ideológica que tratan de esconder. La gente muchas veces no compra el diario, pero cuando pasa por el puesto de diario, lee el titular. Por eso se quieren apropiar de los puestos de diario y ya se han quedado con 1.500, abusando de esta posición dominante, asfixiando económicamente a los demás. Un abuso más de la gente de Clarín y de la gente de La Nación para coartar la libertad de expresión, Luis. Bueno, esta información no la vas a tener en ningún otro medio. Por eso es bueno saber que además de 305 empresas que conforman el oligopolio Clarín, ahora tenés 1.500 kioscos en las calles de la capital federal y conurbano para terminar de cerrar todo. Bueno, del otro lado ahí están formadores de precio, agrogarcas, banqueros chorros y oligopolios de la comunicación que actúan en tándem, golpeándonos y poniéndonos ante una disyuntiva de hierro como pueblo. ¿Democracia o corporaciones? Sos vos el que elegís. Sí, los temas internacionales lo podemos comprobar a diario, lamentablemente van quedando relegados. Hace poco lo advertía la presidenta en un discurso de qué manera estos temas no son tratados por los grandes medios. Y hablo de diarios, hablo de televisión, hablo de radio también. Si uno en los diarios, por ejemplo, los ojea, ve que La Nación es el único que los mantiene todavía en las primeras páginas, como corresponde. Clarín los relega hacia el fin de la mitad del diario, donde puede, y menos a hablar de análisis de estos hechos internacionales. Acá hace 3 semanas tocamos un tema que tiene que ver con el avión derribado de Malaysian Airlines, y hay que decirlo, lo podemos decir con todo orgullo, fuimos el único y el primer medio que dio la información correcta de qué manera había sido derribado este avión. En este informe que les presentamos ahora vamos a ver un poco el desarrollo de esta noticia, que por estos días volvió justamente a hacer noticias desde medios de afuera, donde se ratifica esto que decíamos nosotros hace 3 semanas ya. En 7.0 siempre mostramos esa parte de la realidad que muchos otros quieren ocultar.
El 22 de agosto te mostramos cómo opera el poder mediático la manipulación de la información, en connivencia con oscuros intereses políticos y económicos. Recordarás que analizamos el complejo entramado internacional sobre el que se construyó la noticia del atentado contra el avión de Malaysia Airlines en Ucrania. Y también te dijimos que ibas a ver material que no había sido mostrado aún en todo Occidente. La foto que estamos viendo en este momento muestra orificios de calibre 30 milímetros. Se los acusa a los rebeldes prorrusos de haber atacado con unas misileras Buk que no poseen, no hay evidencia de que las tengan, pero sí en estas fotos, en este material exclusivo, fotos de alta resolución, tomadas casi a los pocos minutos de que se produce el hecho por veedores internacionales, muestran orificios de entrada y salida en el fuselaje del avión de Malaysia Airlines. Esa foto que acabamos de ver del fuselaje baleado por los aviones caza de Ucrania es única en Occidente. No solo no la tiene nadie en Argentina, no la tiene nadie en Occidente. Será por eso tal vez que el tema fue enterrado definitivamente por las agencias occidentales. Esta semana, la Dutch Safety Board publicó un informe en el que se asegura que el accidente fue resultado de un daño estructural provocado por un gran número de proyectiles a gran velocidad. Esto descarta para siempre la hipótesis de un atentado con misiles lanzados por supuestos terroristas ucranianos. Como verás, primero lo vas a encontrar en 7.0. Semanas después lo vas a poder ver en la prensa internacional. Eso es lo bueno de nuestro programa, que estamos atentos, que buscamos la verdad y que fundamentalmente te la decimos antes. Por septiembre de 1955, la Argentina transitaba poco menos de 10 años de gobierno justicialista. En tan solo una década, el peronismo había transformado el rumbo de nuestra historia. Había industrializado la nación. Había incorporado a los trabajadores a la pelea política. Ante cada necesidad que había descubierto el gobierno, se había creado un derecho. La oligarquía y el resto de los partidos políticos eran la oposición. Esta oposición catalogaba al peronismo de aluvión zoológico, a la esposa del presidente como la yegua y al propio presidente como un ladrón y un dictador. Esta oposición arremetió contra el Estatuto del Peón, la creación del aguinaldo, el Consejo Nacional del Salario y el voto de las mujeres. Esta oposición no dudó en asesinar inocentes poniendo bombas en los subterráneos en 1953 durante un discurso de Perón. No dudó en usar políticamente a Jesús y convertir la celebración de Corpus Christi de 1955 en una manifestación de repudio al gobierno. No le tembló el pulso a la hora de lanzar 14 toneladas de explosivos sobre civiles indefensos en la Plaza de Mayo. Y no escatimó esfuerzos para lograr que entre denuncias de corrupción, inflación y desabastecimiento, el 16 de septiembre las Fuerzas Armadas llevaran a cabo uno de los más sangrientos golpes recibido por el pueblo argentino. Hablamos de la Revolución Libertadora. Hablamos de la dictadura cívico-militar que para siempre el pueblo recordará como la fusiladora. Por estos días, la actitud de dirigentes políticos, empresarios y medios nos obliga a rememorar. Bueno, hace 200 años que estamos así. Entre los modelos neoliberales conservadores, agroexportadores y los modelos nacionales, populares, democráticos, desarrollistas, que apuestan a la industria, al trabajo, a la producción, a la ciencia, a la técnica. El año que viene no vamos a elegir candidatos 100 caras bonitas, 100. Se acabó el target noventista. Vamos a elegir en qué país queremos vivir. ¿En qué país quieren vivir ustedes, los que están del otro lado? ¿En el país de los últimos 10 años o en el país de los 90?
el país de una de las mayores catástrofes sociales de toda nuestra historia. Y no se puede hacer uno el pavote, ni mirar para otro lado. Hay que hacerse cargo de la historia que nos toca vivir. El destino de la patria será el destino de tu familia y de la mía. Dale. Seguimos con la entrevista que Luis le va a hacer a Paula Durán. Ya estás con Paula, Luis. Así es, estamos acompañados con Paula para, hacer algo que en periodismo es muy grato. Es decir, comunicamos antes que todos en Occidente una noticia e imágenes que no tenía nadie y 3 o 4 semanas después podemos ratificar que teníamos razón. ¿Por qué? Porque las propias agencias internacionales nos están diciendo esto. ¿Lo vemos? Ah, perfecto. ¿Es así, Paula? Es así. Nosotros distribuimos primero que nadie imágenes exclusivas que prueban que el avión de Malaysia Airlines sufrió el impacto de proyectiles de alto calibre. Esas imágenes fueron exclusivas de 7.0 y es lo que en este momento está hablando la comisión investigadora holandesa. Lo que sucede es que el escenario en Ucrania es absolutamente complejo por las acusaciones cruzadas. Tenemos al gobierno de Kiev que dice que fueron los rebeldes prorrusos, lo cual es muy conveniente para Kiev, que sigue la agenda de los Estados Unidos, y quiere, por supuesto, culpar a los rebeldes y, por consiguiente, a Rusia. Pero esta semana pasaron cosas muy importantes, ¿no? Así es. Lo que dice la comisión, que es un informe muy positivo, pero a la vez es un informe bastante tímido, ¿sí? Porque hay que pararse e ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Es algo muy difícil. Entonces, estos proyectiles calibre 30 milímetros los definen como objetos de alta energía, es la traducción literal, lo cual es muy particular, pero bueno, es un reporte preliminar y es un reporte tímido, porque hay que pararse, como dijimos, frente a los Estados Unidos. Hablan también de que hay objetos extraños en los cuerpos de los pilotos. A ver, objetos extraños, el avión se cae el 17 de julio, pasaron casi 2 meses, es algo muy sencillo. Se hace la autopsia, se extrae el objeto extraño, se lo analiza y deja de ser extraño. Pero para la comisión es muy difícil decir que estas imágenes que mostramos de manera exclusiva aquí, donde se veían estos impactos a la altura de la cabina. Entonces se entiende que estos proyectiles, por supuesto, penetraron también en el cuerpo de los pilotos. Bueno, realmente contundente. Creo que tenemos el informe para ver, ¿no? Ya lo vimos. Realmente es muy fuerte porque derriba un montón de mentiras. Parece que la política internacional se construye a partir de la mentira. Así es. Tanto en el tema ucraniano, tanto con el tema de los degollamientos que vimos hace también algunas semanas. Obama, que por un lado anuncia su ataque a Siria y a Irak, un ataque incomprensible, después vamos a explicar por qué la semana que viene. Y por otro lado, hoy Rusia hace un ensayo nuclear y dice, miren, tenemos un nuevo misil de alta precisión. Realmente el mundo está entrando en complejidades muy grandes y a veces se preparan escenarios con mentiras. Acá se nos dijo durante semanas que los aviones habían sido derribados por los revolucionarios ucranianos. Y acá todo indica que no, que fue el ejército de Ucrania y habrían participado 2 cazabombarderos, ¿no? Así es. De manera exclusiva, también aquí en su programa, nosotros a través de las redes sociales liberamos videos donde hablaban los testigos. Los testigos hablan de estos aviones de ataque táctico que escoltan al avión de Malaysia Airlines hasta que desaparece de los radares, que es cuando es derribado. Pero tenemos que tener en cuenta que además testigos que hablaban de esto no podemos dar hoy con su paradero.
y que habían aportado importantes pruebas al respecto. Esta semana la Cámara de Diputados convirtió en ley el pago soberano de la deuda. Lo explicamos la semana pasada, una herramienta jurídica que le permite a la Argentina seguir pagando la deuda que tiene con los bonistas. Se votó en la Cámara de Diputados. La semana pasada analizamos las declaraciones de algunos de los senadores de la oposición. Hoy vamos a hacer lo mismo con los diputados. La primera es Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, que dijo: hace demasiados años que estamos en la anomia, es decir, fuera de la ley. Lo mejor es no hacer nada hasta enero, dijo Elisa Carrió. Y esto nos lleva inmediatamente a su temporada 2012-2013. Elisa Carrió tiene el récord de inasistencias en la Cámara de Diputados. En esa temporada, de 104 votaciones, faltó a 96. Es decir, solamente 8 veces fue a trabajar. Ya vemos que lo que más le gusta es no hacer nada. Y después cerró, estuvo el miércoles en la votación, llegó a las 6 de la tarde, se fue a las 9 de la noche y dijo: no quiero estar cuando se aplauda esto. El aplauso fue a las 5 de la mañana y Elisa Carrió se fue a las 9 de la noche. Mucho se ve que no le gusta trabajar. A las 10 de la noche salió en vivo por TN con su amigo Marcelo Bonelli. Una vergüenza lo de Elisa Carrió. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que llegó pasadas las 9 de la noche a una votación importantísima que había arrancado a las 2 de la tarde. Tuvieron que hablar primero sus súbditos. Bueno, él después habló en TN, porque llegó a las 9 y pico y a las 10 y cuarto también salió con Marcelo Bonelli y dijo: la Argentina necesita volver al crédito para que la gente pueda tener su vivienda y para apoyar a las pymes. Le contamos a Sergio Massa que esta semana se entregó el crédito 125.000 del Procrear. La gente accede a su vivienda sin pedir plata prestado y se crearon más de 200.000 pymes en estos últimos 10 años sin pedir plata prestada. Le está mintiendo a la gente Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Este es Federico Sturzenegger, un hombre del PRO, un hombre procesado porque fue uno de los artífices del megacanje en el año 2001, una estafa de 55.000 millones de dólares contra todos los argentinos, y ahora se da el gusto de ser diputado del PRO de Mauricio Macri y hablar sobre la deuda. Dijo esto: esto no resuelve el litigio que Argentina tiene con los holdouts, este nombre fashion que le da a Federico Sturzenegger a los buitres que están tratando de extorsionar a la Argentina. Es más, los holding no están cobrando su deuda. Ya lo sabemos, Sturzenegger, para eso es esta ley, para poder pagarle a los tenedores bonos que sí entraron en el canje. Bueno, no quiero explayarme demasiado sobre Federico Sturzenegger, tiene su causa. Uno más, Eduardo Santín, diputado de la Unión Cívica Radical, que votó a favor del pago soberano de la deuda y que dijo: el interés general está por encima de lo partidario, el proyecto del Poder Ejecutivo es razonable, por eso he tomado la decisión de acompañarlo. Este diputado de la Unión Cívica Radical nos muestra la verdadera posición que debió haber tomado la oposición en la República Argentina: dejar de lado lo partidario y ponerse del lado de nuestro país. Aplaudimos la posición de Eduardo Santín. Ojalá vuelva una Unión Cívica Radical más popular, que se la está extrañando y nos vendría muy bien. Bueno, este es el buen comportamiento que tuvo solamente este diputado de la Unión Cívica Radical, el único de la oposición que votó a favor del pago soberano de la deuda. Leo, vamos con vos. Sí, gracias Francisco. Teníamos un informe en el cual íbamos a mostrar las políticas que toman algunas automotrices y también el sector agropecuario, guardándose en algunos casos en silo bolsas parte de la cosecha. Pero siguiendo la mala política, el mal ejemplo de estos sectores, vamos a encanutarlo, este informe, y lo vamos a ver seguramente la semana que viene. Luis, pasamos contigo. Bueno, vivimos un momento de muchas tensiones. No solo hay disputa de proyecto político, hay disputa económica. ¿Es así, Santiago Frachina? Bueno, sí, ahí de vuelta se está intentando generar una corrida cambiaria. La verdad que se está generando un escenario para la corrida cambiaria. Ya cuando vemos los economistas del establishment salir a decir que el gobierno va a tener que devaluar, como por ejemplo Tomás Bulat, Melconian, Sturzenegger, bueno, ahí te están demostrando que se está generando el escenario por un intento de corrida cambiaria. Tomás Bulat salió a decir que diciembre de este año va a ser igual a diciembre del año que pasado, por lo cual lo que están tratando de generar justamente
obviamente expectativas negativas donde le dicen a la gente que el gobierno va a devaluar, porque con eso lo que buscan ellos es que la gente salga a comprar dólar, y es lo que el ministro de Economía dijo, terminan generando lo que se llama, o quieren terminar generando lo que es la profecía autocumplida. Si salen a decir todos en coro que va a tener que devaluar y salen a comprar dólares, más los sectores agropecuarios que tendrían que salir a exportar y liquidar los dólares, en vez de hacer eso lo guardan en los hilos bolsa para retroceder la oferta o reducir la oferta de dólares y generar un mayor aumento de la demanda, quieren obligar al gobierno nacional a tener que devaluar el tipo de cambio oficial, y eso es lo que se llama corrida cambiaria para beneficiar a estos sectores agroexportadores. Bueno, esto es inevitable. Digo, la sociedad tiene defensa ante estos sectores, o el Parlamento ha avanzado en algunas decisiones. Bueno, digo, fue ideal, el gobierno nacional está aplicando ya políticas económicas. En enero de este año le demostró el gobierno nacional las fortalezas económicas y políticas que tiene, parando la peor corrida cambiaria. El pueblo argentino tiene que saber que una corrida cambiaria no es contra un gobierno nacional, una corrida cambiaria es contra un pueblo, porque lo que generan las corridas cambiarias, si son efectivas, es una transferencia de ingresos de la clase media y los sectores populares a los sectores concentrados, sobre todo agroindustriales exportadores. El gobierno nacional viene aplicando un montón de políticas económicas, tanto cambiarias como monetarias y también fiscales, para obviamente detener esa política de corrida cambiaria, y agregando también que va políticas económicas contra los formadores de precios. Por eso también son fundamentales las 3 leyes que están en el Congreso Nacional, como es la ley de abastecimiento, la ley para crear un observatorio de precios y costos para analizar toda la cadena de valor y cómo se conforman los precios en la Argentina, y la ley del consumidor, que genera obviamente una justicia específica para la defensa de los intereses de los consumidores, que son 3 leyes clave para defender el interés del pueblo argentino. Bueno, realmente son momentos de mucha tensión, que hay que enmarcarlos en un mundo que, ¿en qué situación económica está el mundo? Miremos el planeta como si estuviéramos de afuera, ¿no? Bueno, eso también los medios de comunicación ocultan las noticias internacionales, la realidad que se está experimentando ya desde el año 2008, pero que se profundiza cada vez más, una crisis financiera internacional que golpea fuertemente, empezando por Estados Unidos, pero que también ya se trasladó a las economías europeas. Ya no estamos hablando de Grecia y España, sino estamos hablando de las principales potencias económicas europeas que están en recesión, como por ejemplo Francia o Italia. Y además que eso está derramándose a economías emergentes, como por ejemplo Brasil, hoy tiene un problema muy serio de recesión. China sigue creciendo, pero el crecimiento de China se desacelera, estuvo creciendo al 11% y la economía china ahora crece al 7.5%. Es decir, un mundo extremadamente complejo y complicado que los principales economistas del mundo y sobre todo los premios Nobel están comparando con la crisis de 1929, y la realidad es que el gobierno nacional viene aplicando las políticas que se deben hacer en el medio de la crisis, que son políticas anticíclicas. En esta semana se lanzó una de las mejores políticas, que tiene que ver con que vuelven las 12 cuotas sin interés para reactivar el consumo, porque justamente ante las crisis económicas, para amortiguar el efecto de la crisis internacional en la economía local, lo que hay que hacer es políticas anticíclicas para estimular la demanda, para seguir creciendo y también tener que resguardar lo principal que hay que cuidar, que son los puestos de trabajo. Ante la crisis mundial, lo que hay que cuidar son los puestos de trabajo, y eso el gobierno nacional lo viene haciendo muy bien. Sí, hay que dar números. Europa va a crecer al 0%. Exacto. Estados Unidos no termina de arrancar, Brasil estancado. Bueno, un mundo que se nos pone difícil. ¿Qué alternativas para nuestros productos ha encontrado el ministro de Economía, Axel Kicillof, por estos días? Bueno, primero lo que se hace del gobierno nacional es compensar la caída de demanda externa con demanda interna. Por eso también, por ejemplo, lo del tema de las cuotas sin interés son por productos nacionales, con lo cual reactiva la producción nacional. El Procreauto es otra que viene a incentivar la demanda interna, pero además están buscando mercados alternativos, como por ejemplo, bueno, Rusia, que ahora dejó de comprarle a la Unión Europea por una cuestión obviamente internacional. Se está abriendo el mercado ruso y esto es fundamental, y también el mercado chino. Digo, se reactivó una fábrica en Córdoba de industria automotriz para venderle, por ejemplo, caja de cambio al mercado chino. Bueno, gracias Santiago Fraschina por tu columna, por tu participación en cada 7.0 TV.
Muy bien, muchísimas gracias. Se nos terminó el programa, así que te cuento, nos reencontramos nuevamente el viernes que viene a las 11 en punto de la noche, aquí por CN23. Pero no nos olvidemos que mañana vamos a estar todos en el acto que va a realizar la Cámpora en el estadio de Argentinos Juniors a las 4 de la tarde, ¿no, Luis? Sí, ahí vamos a estar acompañando a la Cámpora, todos los compañeros de Unidos y Organizados, desde las 3:30 de la tarde, lo que va a ser una jornada maravillosa, en un movimiento donde la juventud cumple un papel fundamental, ¿no? Así que orgullosos de que esto pase en medio de este debate tan duro en la Argentina, ¿no? Muy bien, entonces nos encontramos mañana en el estadio de Argentinos Juniors y nosotros el viernes que viene a las 11 en punto de la noche. Chau. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme.